Seguimos aquí en Primera Plana hablando de los 40 años de la revolución sandinista en el contexto de actual crisis en Nicaragua. Lo hacemos con el excorresponsal del New York Times en Latinoamérica, Alan Reading, con la periodista independiente Maywen Bodrón y con el doctorando del Instituto de Altos Estudios de América Latina en París, especialista en Nicaragua, Julián Dufré. Trazando paralelismos entre el pasado y el presente, ¿cómo creen ustedes que Ortega va a manejar esta efeméride del 40 aniversario? ¿Qué mensaje creen que es importante que Ortega coloque en este 40 aniversario? Alan. Bueno, yo creo que él va a crear un evento para sus gentes y los demás van a estar fuera, tal vez otras manifestaciones, represiones, los del exilio quejándose y lo demás. El mensaje va a ser que nosotros seguimos dentro de la ley y seguimos la revolución y todas las mentiras de antes. Lo interesante, yo no tengo la menor duda que él no va a salir de patadas así como una revolución, menos que haya una intervención y ha habido ya un año y más de posibilidad o invitación de parte de la oposición que los militares se metan. La cuestión es entonces, vamos a ver, él va a una elección. No olvidemos en 1990, ahí los sandinistas pensaban que iban a ganar. Tenían la fuerza del Estado, pero estaba terminando una guerra muy dolorosa contra los contrarrevolucionarios. En este caso también, es decir, ¿qué es la oposición? Es la pregunta que hacemos con Venezuela todos los días, ¿no? Es decir, ¿qué es la oposición? Está muy bien que todos odiamos a Ortega, que salga. Pero cuando se va a una elección, Ortega tiene una máquina, tiene su gente, tiene la capacidad represora de otras, tiene la mano sobre la justicia, entonces pueden negar que otros sean candidatos, como es un estilo muy madurista, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser que hay una elección y puede ser que la oposición no logre unificarse. No olvidemos que en 79 la oposición no estaba unificada porque tenía la empresa privada, la iglesia, los estudiantes, la clase media, todo el mundo estaba contra Somoza. Pero ¿quién se quedó con la torta? Fue el FCLN. Por lo que ha hablado Maywen con los exiliados en Costa Rica, ¿esa unidad de la oposición es hoy por hoy factible? Por lo que vi, sí. Desde Costa Rica parece que hay fracturas entre como los diversos sectores, pero los campesinos, los jóvenes, todos hablan del mismo tema, derrocar a Ortega, o sea, todos tienen el mismo objetivo. Y desde Costa Rica, desde el exilio, se ve puede ser menos las fracturas que existen dentro de los que están negociando, tratando de negociar porque dejaron como la mesa de negociación, pero se ven menos las fracturas desde el exilio. Articular en cualquier caso esa oposición es complicado, ¿verdad? Sí, muy complicado, sobre todo que hay dos coaliciones, que es la Alianza Cívica, que ya como dialoga directamente con el gobierno de reconciliación y de unidad nacional, y por otro lado hay la Unidad Nacional Azul y Blanco, que conforma más o menos los sectores sociales organizados. Y ellos, es decir, que esta oposición actualmente camina en dos patas, la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco. Y vamos a ver lo que va a salir de eso. Si, por ejemplo, la Unidad Nacional se va a convertir en un partido político, en una opción política, y eso es el reto de la oposición en Nicaragua. Pero tradicionalmente el sandinismo representa, desde un punto de vista de la sociología electoral, como un 30 a 40%. Es decir, que el antisandinismo representa un 60 a 70%. Es decir, mayoritario. Hay que ver si ahora se puede como hacer un frente común que permite aglutinar a todas estas fuerzas opositoras y derrocar a Ortega por las urnas. Pero Ortega ya ha dicho que no iba a perder por las urnas lo que había ganado por las armas. Ya ven que en este programa vamos del pasado al presente y del presente al pasado, en la efeméride a la actual crisis y de la crisis a la efeméride. Pero para recordar la efeméride, Alan, nos situamos siempre en ese julio de 1979, pero yo creo que convendría también explicar lo que pasa antes de ese año 79, lo que pasa, los antecedentes para llegar a ese momento de revolución. Hay varios momentos. El terremoto de 71 de Managua produjo mucho dinero entrando en el país para ayudar a la reconstrucción. La empresa privada se empezó a enojar ya en aquel momento porque pensó que Somoza estaba robando todo.
no puedo decir que es verdad, probablemente robó nomás 90%. Entonces parece, no vamos a ser injusto. Segundo, en diciembre del 74, los sandinistas empiezan a actuar públicamente, secuestran una fiesta navideña y como resultado de eso, del intercambio, resulta en la liberación de una cantidad enorme de líderes sandinistas que estaban presos, entre ellos Daniel Ortega. Entonces, el hecho de que Somoza tuvo que ceder cuando era una especie de hombre intocable, ya impactó mucho, no solamente en la sociedad en general, pero también en el movimiento sandinista. Entonces empezó el movimiento sandinista a ganar fuerza. Y había una serie de actuaciones militares cada vez más concentradas en el país, tenían bases en Honduras, en Costa Rica y en algunas en las montañas. El problema entonces era que habían estos tres elementos, tres tendencias que se peleaban y no se odiaban como buena izquierda, se odia más que como contra la otra, contra la derecha, y eso fue lo que Fidel impuso la unidad. Entonces, en aquel momento había el ambiente general, lo que hacía el mundo sentir encantado con esta revolución joven y linda, era porque todo el mundo estaba contra Somoza, y nosotros afuera, periodistas, poetas, músicos, y no se veía por el humo que efectivamente quien tenía las armas y quien tenía un proyecto eventualmente leninista eran los sandinistas. Yo me acuerdo dos cosas de aquellos días. El 19 de julio me encontré con un empresario que estaba medio borracho y me dijo, ¡ay, Alan, hijo de no sé qué, no es el día más bonito que jamás has conocido en tu vida? Y yo le dije, sí es, pero quiero saber lo que piensas en 6 meses. Él fue el primero a ir a Honduras a empezar a organizar los contras. 6 semanas después del triunfo, yo salí y volví y fui a ver a Bayardo Arce, uno de los comandantes de la Dirección Nacional. Y él ya tenía un cohiba en su boca. Y estaba hablando con un acento cubano mucho más fuerte. Y yo salí de aquí 6 semanas después. No quise pensar eso porque yo estaba muy identificado, demasiado identificado con la lucha contra Somoza, de una cierta, como periodísticamente. Pero oyéndolo dije, y me di cuenta, no, aquí es un negocio para quedarse como el PRI, como el Partido Cubano, lo que sea. Era un programa leninista. Entonces, estas dos imágenes. Entonces, yo tardé en digerir eso y darme cuenta que efectivamente aquellos sueños medio románticos que tuvimos eran eso. Y de aquellos sueños románticos volvemos al presente con nuestro personaje de la semana. Vamos a hacer un enfoque sobre la figura de esos exiliados nicaragüenses. Refugiados nicaragüenses desde el estallido de la crisis, un asunto que nuestra compañera Mai Wen ha estudiado en profundidad reportajeando desde Costa Rica desde junio de 2018 con el inicio de la operación Limpieza, que incluyó ataques paramilitares, persecución, secuestro, detenciones y desapariciones contra los manifestantes de la protesta cívica. Unos 65.000 nicaragüenses se han exiliado en Costa Rica, unos 33.000 creo que sí que han logrado lo que se llama el carné provisional, ¿no? Sí, se llama así. ¿Cómo es ese exilio? ¿Cómo es esa ruta hacia Costa Rica? Hay un montón de formas de llegar a Costa Rica. La frontera es muy porosa, o sea, se puede entrar por cualquier parte, digamos, de la frontera donde no haya como militares, porque los propios militares nicaragüenses están intentando impedir la entrada de los nicas, como se les dice, a Costa Rica. Hay como algunos llegaron en bus, como con las maletas y todos, algunos por barco, en barco con el mar, como saliendo del país por el mar. Pero todos, con los testimonios que recogí, todos tenían este miedo de no saber si iban a lograr alcanzar Costa Rica. Y una vez que alcanzan, ¿qué situación se encuentran allí? Como lo expliqué antes, como hay estas redes de solidaridad, la mayor parte, digamos, de los exiliados tienen un conocido que ya está en Costa Rica y que le puede dar una mano. Entonces, al principio, cuando llegan, tienen un hospedaje, digamos, alguien que le puede hospedar.
Pero después, con estas filas para recoger el carnet profesional, se arma, digamos, se arman las dificultades para tener esa situación en Costa Rica. Vayamos al origen de la actual crisis. Las protestas de estudiantes y jubilados se iniciaron en abril del año pasado contra una fallida reforma del sistema de pensiones. Julián, ¿qué tenía de calado estas protestas? Usted estaba allí en aquel momento y siempre dice que ya se veía venir, ¿no? Lo que iba a pasar, se veía venir. Que había un clima. Un clima. ¿Cómo era ese clima? Era como un descontento como casi generalizado, pero silenciado. Y hubo como 2 o 3 eventos que permitieron que se incendiara el país. Primero fue una reforma al uso de las redes sociales, que fue como percibida realmente como una censura. Después hubo el incendio de la Reserva Indio Maíz, que también desató una ola de movilizaciones, y después vino la reforma al Seguro Social, que lanzó a la gente en la calle, que fue reprimida de manera bastante dura por las turbas, por la policía, y todo eso llegó a un punto de que se iba a desatar todo. Hasta empezó en Managua por la noche del 18, se propagó al resto del país, en las distintas ciudades del país, y cuando hubo los primeros muertos fue como una conmoción nacional, y hubo una serie de choques morales en serie, y la gente se puso a protestar y a apoyar a la rebelión estudiantil. Sin embargo, a día de hoy a Ortega se le acusa de esa figura de dictador. Y una pregunta que siempre nos llega a la cabeza es que si aquella revolución, Alan, después de muchos años de gobierno revolucionario, al fin y al cabo dejó los mismos resortes, por ejemplo, de culto al líder de lo que había antes con la dictadura en Nicaragua. Es decir, una revolución de por medio, pero hay ciertos resortes en el país que se mantuvieron. No entiendo muy bien la pregunta, Sí. en el sentido de que, obviamente, en muchos En el países... ADN del país, sí. Bueno, muchos países buscan su líder, eso no cabe duda, y muchos países... Olvidemos, tenemos los Estados Unidos como ejemplo, es decir, la Unión Soviética, la Rusia, que todo el mundo, entonces, buscar un líder es casi normal. Lo que pasa es que con el proceso, el líder divide a la gente, y en este caso... Ahora uno se pregunta, ¿hay instituciones para reemplazar a este líder? Aunque es un líder cuestionado y atacado todo, pero sin embargo que él maneja el poder. Él y la Lady Macbeth, ¿no? la Mrs. Ortega. Y ellos tienen control. Entonces, ¿habrá instituciones o estamos esperando un otro líder que va a aparecer? Es interesante. Esa es la gran pregunta a responder, ¿no? Y tenemos inevitablemente una especie de pequeña película, porque Nicaragua es una pequeña película y la gran película es Venezuela, pero hay paralelos en que uno busca, no hay instituciones. Pues con esa pregunta abierta si hay instituciones lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias, es un placer tenerlos a los tres, un lujo en este programa de los 40 años de la Revolución Sandinista. Nosotros volvemos la semana que viene en Primera Plana.